en la mesa de El Noticiero. Economista, un placer, un gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días, don Carlos Luis. Un abrazo para ustedes, para Radio Gaviota, para Machala, el Oro, para el Austro, para la patria entera. Son tiempos de esperanza. Vamos adelante, Cor. Yo sé que los momentos son durísimos, pero vamos a salir adelante. Me sonó medio raro, oiga, don Carlos. Ya me cambiaron. Carlos nomás. ¿Qué quiere que le diga? Carlos Espinosa. Claro. Lo hace sentir muy Claro. mayor, dice. Muy mayor, pues. Basta que tenga Usted es mayorcito, pues no venga a quitarse los años. 67 años es suficiente, pues. Pero aquí estamos. Están Carlos la juventud. nomás. Vamos. Con el respeto que se merece a usted, mi estimado amigo. Bueno, entrando a materia, cafetero como siempre, acá también sacamos café viejo de Duval, ¿ah? Acá son las 6 de la mañana y si no me tomo mi cafecito, hablo más tonterías que de costumbre. Claro, acá estamos bien. Bueno, entrando a Yo estoy en materia. México, por si acaso. Estoy en México. Entrando a materia, don Rafa, ¿cómo ve el panorama dentro político, faltando 18 días, justamente para saber quién es el que tiene la mayoría de votos para dirigir en pocos meses este país, que cada día nos ponemos patas arriba, un país que está totalmente colapsado en todo? Mientras pasamos así todos nosotros, el que estaba de presidente, porque ahora ya no está aquí, ahora está en los Estados Unidos, pasa por allá feriándose. ¿Cómo ve ese panorama político allá usted con esa experiencia que a tiene? nivel de elecciones primero. Claro, del nivel de elecciones. Y a nivel de país yo no he visto, pero sinceramente, y si estoy equivocado, algún colega economista que me lo haga conocer, no he visto destrucción tan rápida, profunda de un país en época de paz. Se puede entender una guerra civil, una guerra abierta, pero en época de paz, con dos gobiernos supuestamente democráticos, tan solo en 6 años, una destrucción como la que han hecho con el país, no la he visto, don Carlos Luis Orense, no la conozco, no la he visto. Todo destruyeron. Las escuelas del milenio, las UPC ahí abandonadas, el sistema vial, los puertos artesanales, se los han llevado, los han desmantelado. Los puertos artesanales, las escuelas se llevaron en peso, las escuelas prefabricadas, ¿no? Sin mencionar pues la pérdida de servicios públicos, la corrupción en todas las instituciones del Estado, desde sacar una cédula hasta los grandes contratos que tiene que hacer el país. No he visto. Y, por supuesto, el bien fundamental, el bien mayor en una sociedad, la seguridad. Dejamos al país como el segundo más seguro de América Latina, con 5.6 muertes intencionales o asesinatos por cada 100.000 habitantes. El año pasado ya tuvimos 25, casi 5 veces más. Este año vamos a acabar en 35 o 40, depende de cómo vaya. En términos absolutos, deja el país con menos de 900 muertes por año, violentas, deliberadas, ¿no? Este año vamos a acabar con cerca de 7.000 asesinatos por año, de 900 a 7.000, ¿no? Casi 8 veces más. Y estaremos entre los 15 países más violentos del planeta. Esmeraldas está entre las 7 ciudades más violentas del mundo. Mi ciudad natal, Guayaquil, entre las 24. ¿Cómo pudieron destruir tanto? Que nos persigan, bueno, construyan algo, no, nos persiguieron por su odio y destrozaron todo y se llevaron al país en peso. Entonces la situación es extremadamente grave, el déficit fiscal gigantesco, el de financiamiento gigantesco, lo que está dejando este sinvergüenza de Lazo es todo amarrado para que la banca siga rompiendo récords en utilidades. No se imaginan todas las reformas que han hecho, que el país ni se entera, la Junta Monetaria, Superintendencia de Banco, la Junta Financiera, son sucursales de la banca, todo está hecho para que la banca siga ganando por todos los lados. Usted pide el saldo en un cajero para que le salga en la pantalla, eso no tiene costo, ya se tiene que pagar 35 centavos. Quiere ticket, sí, 35 centavos más. Y por todos lados nos deprimen, por todos lados. Entonces la situación es dramática. Pero bueno, esta crisis forja a las naciones, ojalá que hayamos aprendido algo. Muchos creyeron todo lo que se dijo de nosotros por odio, por mediocridad, porque Correa, mira cómo sobresalió, hay que hundirlo. Y esa es la historia de América Latina. Ojalá aprendamos la dura experiencia, hoy lloramos lágrimas de sangre, nos unamos ante un proyecto serio, no ante la novelería de un niño rico, ¿no? Retomemos la patria y salgamos adelante. Ya lo hicimos una vez, lo podemos hacer nuevamente. Es una parte de la situación del país que realmente es dramática, seguridad, economía, infraestructura, todo.
En la parte política estamos muy optimistas. O sea, Noboa no estaba en el radar, no es un accidente. Mataron a Villavicencio, nos culparon a nosotros 11 días antes de las elecciones, nos hicieron bajar 9, 10 puntos, nos impidieron la victoria en una sola vuelta. Ganamos la primera vuelta, pero no en la primera vuelta. El debate, nosotros sabemos que le pasaron las preguntas a Noboa. Salió bien el muchacho diciendo las cosas bonitas, aunque todo era impreciso, por no decir mentira. Y subió de 5, no estaba en el radar, de 4 o 5 puntos a 22, 23 puntos en 4 o 5 días, algo brutal. Pero no se lo conocía. Y así como tan fácil subir un debate, es muy fácil que baje un debate. Este domingo ya es 1-1 el debate. Y vamos a ver quién es quién. Pero estamos muy optimistas porque al día siguiente de la elección estábamos 10, 12 puntos abajo, ¿no? Por la novelería de la gente, este joven, el nuevo, que de la nueva generación, con la plata de la antigua generación, con toda la partidocracia y la vieja política rodeándolo, ¿no? Poco a poco, pues, de su propia boca, de su vicepresidenta, han demostrado lo que son, siguen bajando, nosotros seguimos subiendo, ya estamos nosotros arriba, y sobre todo la tendencia es lo importante. Y creo que el domingo, con el debate, será un punto de quiebre ya definitivo para sellar la victoria popular. Economista, muchos entendidos en política, hablo de politólogos, no analistólogos, politólogos, analistólogos no. Opinólogos. ¿Ya? Han dicho claramente de que el punto neurálgico va a ser el debate para los dos candidatos y que de esa manera ese 32, 36% que todavía está aguantado, que no sabe por quién votar, puede virar en ese momento el apoyo para el candidato ganador. Así es, así es. Pero estoy muy optimista de eso también. O sea, Luisa, una mujer preparada, con experiencia y mucho más candidata que Noboa. Noboa, le insisto, no estaba en el radar, fue un accidente, ¿no? Mataron a Villavicencio, empezó a subir topi por el ambiente de violencia, cometió grandes errores, sobre todo criticarnos. El otro se aprendió de memoria las preguntas que le pasaron, habló bonito, aunque habló tonterías, perdónenme, cosas abiertamente equivocadas que no se detectaron en ese momento. Pero no estaba en el radar, no sabíamos quién era, su falencia, nada. Poco a poco con sus propias intervenciones. O sea, ha hablado de cualquier cosa, ha hablado de alquilar barcos, prisiones flotantes, en qué mercado se alquila eso, ha hablado de que los salarios son muy altos, ha hablado de que su vicepresidenta, de que el Estado no debe dar salud, educación, seguridad social. En su plan de gobierno, página 66, dice que hay que incrementar las pensiones jubilares y la contribución de los trabajadores. Entonces, poco a poco se da a conocer lo que son, ¿no? Y las debilidades que tienen y que todo es una irresponsabilidad, todo es una improvisación terrible. Y con el debate, pues creo que se van a confirmar esas falencias. Entonces yo estoy de acuerdo, ¿no? No estaba en el radar este chico, ¿no? Ha mostrado sus falencias estas 2 semanas y está en picada, bajando. Pero el debate, 1-1, contra una extraordinaria candidata como Luisa González, pese el formato del debate, que poco menos se debate con la moderadora. La moderadora, usted sabe que puede interrumpir al candidato. La interrupción no es descontada del tiempo, o sea, la interrumpe 5 segundos de los 25 que tiene para réplica y solo le quedan 20 segundos. Y si usted reclama, le apaga el micrófono. Eso dice el reglamento. Mire el abuso. ¿Qué pasa si era el presidente de la República que se lanzaba a la reelección? ¿Una moderadora lo va a hacer callar? ¿Le va a apagar el micrófono? ¿Le va a corregir la respuesta? ¿Contra quién se debate? ¿Contra el oponente o contra la moderadora? ¿Quién evalúa la respuesta? ¿La moderadora o el público? Pero no entienden nada. Pese a ese formato tan estricto del debate, que está hecho para favorecer a Noboa, ¿no? Pese a que es una periodista de Coavisa, al menos ex periodista de Coavisa, yo creo que en el debate 1-1, saber quién es quién, pues Luis es mucho más candidata y obviamente nuestra propuesta es extremadamente seria. Lo otro es pura improvisación, puras contradicciones. Su vicepresidenta habla de privatización del IES, el otro no, que no se va a privatizar. Dice que los salarios de los ecuatorianos son demasiado altos y después dice que va a elevar la pensión mínima al salario básico. Pónganse de acuerdo aunque sea para mentir. Ahora bien, en este tema del debate, para muchos y para mí, Carlos Espinosa, no se considera que es un debate, es preguntas y respuestas y nada más, y que no le permiten darle el conocimiento de uno al otro, porque debate, si yo recuerdo, aquí hemos pasado. Pongo a consideración, debate hace muchos años, el señor León Febres Cordero, el señor Rodrigo Borja,
Y usted haber visto esos debates cuando le decía al uno, aquí está, aquí te tengo, aquí he dicho, aquí lo dices. No hay para qué darle vuelta al asunto. Y contéstame con lo que tú has firmado, la documentación. Ese es el debate. Eso es lo que quiere ver el pueblo, debatir, sustentarse en todo. Acá no, acá, y si no estás encajonado a lo que ellos han armado, como dice el economista, te apagan el micrófono y te dicen, no, hasta aquí nomás llegó. Entonces, para nosotros no es un debate, el debate era el otro. Este es un preguntas y respuestas que tenía la libertad la armaron para debatir. Para debatirla, nada más. Ese es mi criterio, ¿no? Coincido en gran parte con usted. A esta gente que le gusta tanto lo gringo, que yo admiro mucho al pueblo estadounidense, ¿no? Pero también tiene cosas que o no son deseables o no son posibles. Debemos buscar nuestro propio camino. Pero a esta gente que le gusta tanto lo gringo, que vea pues los debates gringos, que además como un sistema bipartidista es 1-1, porque también para mí es un error el debate de la primera vuelta. Es imposible debatir entre 7 y 8. Imagínense si el presidente de la República se lanza a la reelección. Que esté él contra 7 más, que todos le van a caer encima, le va a faltar el respeto. Entonces no tiene sentido. En la segunda vuelta sí creo que es necesario el debate. Pero dentro de lo bueno, Carlos, ya que usted mencionó ese debate histórico Férez Cordero, Borja, que lo recuerdo muy bien y fue el que cambió el curso de la elección, porque la primera vuelta la había ganado Borja y seguía encabezando las encuestas, pero eso le dio la vuelta porque en el sentimiento colectivo León Férez Cordero ganó el debate. En lo técnico lo ganó Borja. Pero con el míreme a los ojos, hecho el bravucón y toda esa cosa, no le digo lo que es por respeto al público, muchas veces esas cosas, esos actos histriónicos, tienen más efecto que las cuestiones técnicas, la estadística, etc. Pero bueno, ¿qué es lo bueno? Que creo que de ese debate histórico no ha habido debate tan importante, que la gente ha vuelto a darle importancia a los debates presidenciales, ¿no? Eso no se veía hace muchos años. Esa es la parte positiva. La parte negativa es que poco menos se bate con la moderadora y este CNE quiere controlar hasta qué es lo que tiene que decir, pues no entienden nada de lo que es democracia, no entienden nada de lo que es un debate. Economista, muy buenos días. Luis Suárez le saluda. Usted tocó un tema importante, el asunto del debate que la moderadora o los moderadores, o en su caso directamente el Consejo Nacional Electoral, controlan y obviamente manejan este debate, entre comillas, porque no hay tal debate, simplemente es una exposición de cada quien y obviamente al mayor efecto que tienen los postulantes. ¿Hay el riesgo ahora nuevamente que el CNE vuelva a manejar o los postulantes no tengan la libertad para expresar, obviamente de acuerdo a lo que... Aquí lo hemos tenido a la abogada Luisa González y ha sido muy explícita, ha aclarado muy bien el panorama y le voy a hacer otra pregunta luego sobre ese tema justamente. ¿Pero usted cree que hay el riesgo de que el Consejo Nacional Electoral vuelva a ser ahora nuevamente en esta segunda vuelta? Totalmente. O sea, el formato del debate es tremendamente rígido y le insisto, las prerrogativas que le han dado a la moderadora me parece hasta una falta de respeto para los participantes. Que la moderadora puede interrumpir porque no le gusta la respuesta, porque ella considera que no se está contestando la pregunta, eso lo juzga el pueblo ecuatoriano, no la moderadora, ¿no? Si lo interrumpe al candidato, que va a ser a Luisa, como hizo Gisela Bayona, desde el primer minuto de intervención de Luisa, y le descuentan el tiempo, o sea, ella no tiene más tiempo después para exponer sus ideas. Y si reclama la persona interrumpida, le apagan el micrófono. ¿Se imagina la falta de respeto? Y el cuarto eje, que es el eje político, ya no es que expone el candidato y el otro candidato le hace una pregunta, una observación, hay una réplica de 1 minuto, así es, 2 minutos se pone el tema, seguridad, ¿ya? El candidato que no expuso tiene 25 segundos para hacer una observación, pregunta, lo que fuere, se replica en 1 minuto el otro candidato, luego el otro vuelve a contrarreplicar en 25 segundos y por último cierra el candidato que expuso el tema con 1 minuto. Pero en el cuarto eje, el eje de política, es la moderadora la que hace eso. El candidato expone y es la moderadora la que le hace las preguntas y las observaciones. Contesta el candidato y es nuevamente la moderadora. O sea, se debate contra la moderadora. ¿Qué nos pasa con el ecuatoriano? Y él con una ridiculez. Pero economista, la moderadora tiene un apuntador. Vimos un video por debajo que cómo le frena, dice, apágale ahí, córtale ahí, háblale ahí, córtale ahí, ciérrale ahí, interpela la pregunta. O sea, ahí la moderadora tiene un apuntador y alguien lo está diciendo atrás lo que tiene que hacer. O sea, hay una conversación no muy dirigida que digamos. Usted lo ha dicho y era evidente cómo le daban instrucciones con el apuntador. El apuntador es un un aparatito que tiene el control
en el que obviamente el que recepta la imagen y el audio puede controlar y obviamente ir explicando la situación. Parece que perdimos contacto. Vamos a ver si volvemos. Perdió la señal. Vamos a ver si logramos recuperar la señal. Tenemos, sí, porque hay un par de preguntitas que tenemos que hacerle todavía y que son muy interesantes, pero el diálogo hemos estado con el economista Rafael Correa. Por señalarle los audífonos, los corté. Usted mismo, perdón. ya, perfecto. Eso demasiado. Estábamos explicando eso lo manejamos nosotros como apuntador o como cucaracha, le dicen también en el canal de televisión. Donde están dando instrucciones al centro de control. Y era evidente con Gisela Bayona que le decían, interrumpe la pregunta, córtale, llámale la atención. Por eso hemos pedido, por lo menos, hay que ver si nos lo otorgan, que en el centro de producción, de donde dan las instrucciones a la moderadora, por medio del apuntador, esté un representante nuestro, pues, para ver si hay imparcialidad, para ver si no le están diciendo, no la dejes hablar, sí, deja hablar, no vos, interrumpe la otra, porque eso es manipular pues, el debate, y fue evidente que eso se hizo en el debate de la primera vuelta. Claro, eso queríamos explicar un poquito a la ciudadanía, ¿no? Nosotros que hemos trabajado en los medios conocemos que el apuntador obviamente nos dicen acá, para ahí la pauta acá hacemos todo, ¿no? Pero la gente que ve obviamente dice, bueno, ¿cómo es eso que le dan instrucciones y está al frente de la pantalla? No hay una instrucción de economista. La pregunta que queríamos hacerle, la abogada Luisa González aquí lo dijo, el país hoy está de rodillas. Vamos a tratar de levantarlo, no a correr, pero sí a tratar de hacerlo caminar. Obviamente, el tiempo es muy corto, tiene 1 año, 5, 4 meses, no sé exactamente cuánto podrá gobernar. 7 meses. 5 meses. Economista, 1 año, 7 meses. ¿Es suficiente ese tiempo? Obviamente, el más calificado, usted estuvo como presidente de la República y lo tomó un país prácticamente en la debacle y lo dio un giro total y lo dejó al país caminando y a paso acelerado. ¿Cómo hacerlo ahora? Obviamente la abogada lo ha dicho, es muy corto el tiempo, no vamos a ponerlo a correr, pero sí vamos a ponerlo a parar y a caminar. ¿Cómo hacerlo, economista? ¿Por dónde comenzar? Y obviamente hay muchos factores adyacentes, todo el sistema judicial, todos los sistemas que tienen que ver, que manejan el aparato que maneja el país. ¿Cómo lograr encaminar para que todos se enruben en ese sendero, economista? Creo que lo ha escrito muy bien, lo ha ejemplarizado muy bien Lisa, ¿no? En 1 año, 7 meses no se puede hacer todo, pero sí se puede hacer mucho. Bueno, la improvisación, ¿no? La candidatura opositora ofrece resolver la vida desde el vientre de la madre, la escuela, la universidad. Eso no es cierto, pues eso no se puede hacer en 1 año, 7 meses. Por otro lado, dice que los doctores son los mafiosos que no tienen a los pacientes, y por otro lado que va a dar un cupón después en moneda, un cupón de $60, no en moneda, porque después las mujeres se embarazan por los $60. Y ese bono ya existe, por si acaso, lo creo Lazo. Pero esa improvisación estamos enfrentando. En realidad, o sea, hay que enfocarse en 2 cosas. Lo ha dicho Lisa, lo urgente es la seguridad. Están matando a nuestro pueblo. Estamos entre los países más violentos del mundo. Sin seguridad no hay libertad. ¿De qué libertad podemos hablar si no puede salir a la calle? Sin seguridad no hay reactivación económica. ¿Quién va a venir a invertir al país? ¿Quién va a venir de turismo al país? ¿Quién va a visitar las maravillosas playas del Oro, su comida, su gastronomía, del extranjero me refiero? Sí, con el riesgo que lo mate, ¿no? Eso es lo urgente. Lo emergente, que ya no lo elegimos, se presenta. El fenómeno del niño, que nos puede costar $3.000 millones. Puede destruir cosechas, pueden perderse vidas. Y no se ha hecho nada. Ya nuestros gobiernos locales felizmente están trabajando en obras de prevención. Pero se necesita un impulso fundamental del gobierno central para prevención, luego mitigación, luego remediación, ¿no? Y lo permanente, que es educación, salud, que hay que rescatar, pero no nos engañemos, 1 año, 7 meses, lo permanente, ¿no? Se va a avanzar, no se va a seguir retrocediendo, pero no se va a poder solucionar del todo. Hay que enfocarse en lo urgente y en lo emergente. Lo urgente es seguridad y generación de empleo. En eso sí veremos grandes resultados y rápido, sobre todo con la propuesta que tiene Luisa, apoyada felizmente por Daniel Noboa. Se le requiere ley para esto, porque cambiaron toda la ley en beneficio del bolsillo de los banqueros. Entonces vamos a tener su apoyo para traer 2.500 millones de la reserva que está financiando a Suiza, que nos dijeron que no había que tocarla porque era para respaldar la dolarización, y siempre dijimos que era mentira, que era para garantizar deuda externa en manos de los banqueros. El tiempo nos volvió a dar la razón. Esa reserva en 1 año ha bajado de 9.000 millones a 7.000 millones porque sirvió para pagar deuda externa. Ese era todo el lío. O sea, no se puede tocar la reserva siempre y cuando, si es para beneficio del pueblo ecuatoriano, si es para el bolsillo de los banqueros, acreedores externos, ahí sí toquen las reservas. Bueno, parte de esa reserva que es excesiva, que es solo para garantizar deuda externa, ¿no? Se va a traer al país en una cantidad sustancial, 2.500 millones, y servirá para 500 millones de seguridad, rescatar los PC, equipar la policía, tecnología, etcétera. Servirá
para pagarle a los municipios, que son los que hacen también obra pública, por ejemplo, obra de prevención para el fenómeno del niño, y eso genera gran cantidad de puestos de trabajo, reactiva la economía. Para la rehabilitación vial, la red vial está destrozada y eso también genera gran cantidad de mano de obra, además que reactiva, mejora la productividad, ¿no? Entonces, eso se verá en el corto plazo. Grandes mejoras en seguridad y grandes mejoras en reactivación económica. Se atenderá lo emergente, el fenómeno del niño, que va a ser durísimo. Se va a minimizar costos, no podremos salir sin costos. Además, 6 años no se ha hecho nada. Y recién en diciembre, ya ha empezado el invierno en la costa, va a asumir el nuevo gobierno. Entonces, se hará mucho, pero ya está el daño hecho, ¿no? Y por supuesto, se mejorará educación, salud, servicios públicos, pero eso ya es un proceso de más de mediano y largo plazo. Pero respondiendo claramente a su pregunta, Orense, ecuatoriano, por supuesto que se verá de inmediato cambios profundos. El país dejará de retroceder, porque ahora ni siquiera es que estamos mejorando, seguimos retrocediendo. Sigue incrementándose el índice de inseguridad, sigue deteriorándose el país, la corrupción, las instituciones públicas, todo. Se va a revertir ese proceso, como dice Luisa, estamos de rodillas, no vamos a parar, vamos a caminar desde 2025 con el nuevo gobierno de la Revolución Ciudadana, como fue de 2007 a 2017, algún día volveremos a correr como en la década ganada del 2007 al 2017, donde nos llamaban en Europa el jaguar de América Latina. Don Rafa, permítame un ratito dar a conocer el saludo de Antonio Cañarte de Guerreros Digitales, que está retransmitiendo. Mi querido amigo, un abrazo a Antonio y a todos sus colaboradores. Por acá también está visitándonos el asambleísta electo de la provincia del Oro. Él lo tiene por acá también. Después de la entrevista con usted vamos a dialogar con don Cristian Vega. Don Cristian Vega, aquí en el sede de la radio. Un abrazo, Cristian. Fuerza. Un abrazo, querido presidente. Si estás ayudando en la campaña, Cristian, ¿eh? Por supuesto, ahí estamos recorriendo, ya, llevando el vacaciones, mensaje, ¿no? puerta a puerta, presidente. Marzo en el Ya zapato saben. aquí hasta el 15 de octubre. Así es. Y después todo el sudor, hasta la última gota de transpiración, para sacar adelante a nuestro pueblo de la Asamblea Nacional. Con decisión, convicción y vocación, presidente. Muy bien. Entrando a lo que la gente da a conocer en la mayoría de los diálogos que hemos tenido nosotros. ¿Qué buscan? ¿Qué es lo que necesitan de la persona que va a ser electa? Soluciones. Queremos vivir en paz, queremos estar tranquilos. Queremos que los negocios que están cerrados por la inseguridad comiencen a abrirse para poder fomentar la economía en cada sitio, en cada lugar de este país. La propuesta de la candidata de Revolución Ciudadana es como para decir, estén tranquilos ustedes que al llegar voy a alcanzar ese objetivo, don Rafa. Bueno, nadie puede estar tranquilo, Carlos. Esto es labor de todo un pueblo, no solo del gobierno, pero por supuesto sobre todo del gobierno. Pero para enfrentar el tema de seguridad primero hay que entenderlo. Por ejemplo, la seguridad tiene dos componentes totalmente diferentes. Delincuencia común y delincuencia organizada. En la delincuencia común, el asaltante, el que le roba el celular, etc. Solo 10% de las muertes están relacionadas con delincuencia común, 90% con delincuencia, crimen organizado. ¿Y cuál es la gran diferencia de antes con ahora de ese crimen organizado? ¿Por qué vemos un país destrozado? Porque tal vez en mi gobierno también había tráfico de drogas, pues que es de crimen organizado. Lo hay en Europa, pues donde llega la droga. Lo hay en Estados Unidos, donde llega la droga. Pero en el Ecuador, por primera vez en la historia, pero esto no ha sucedido ni siquiera con el anterior gobierno, ni con Lucio, Palacio, Amaná, Maguad, ha infiltrado el Estado. Es claro que el crimen organizado ha infiltrado el gobierno, vean el caso Gran Padrino, ha infiltrado el comando de la policía, el propio Metiche, del embajador estadounidense, dijo que había narcogenerales y tiene razón, ha infiltrado el sistema de justicia. Y el país, sin exagerar, en gran medida podemos decir que está controlado por las mafias. Las cárceles están controladas por las mafias, de ahí se dirige el crimen organizado. Y el crimen organizado no se combate solamente con más pistolas a la policía. La delincuencia común sí, fortaleciendo la policía, una visión comunitaria, que la rompieron, la destrozaron, trabajando con la comunidad. La UPC tenían salas de reuniones para reunirse con la comunidad. Las propias UPC se llaman unidades de policía comunitaria, porque la comunidad es la que mejor conoce al delincuente, al asaltante, al vacunador, etc. Entonces hay que trabajar con la comunidad. Mano muy dura, por ejemplo, hay que aumentar las penas para los vacunadores, que son penas muy bajas todavía de unos 5 años, ¿no? No existía ese fenómeno antes. Entonces hay que ir ajustando los códigos legales en función de las realidades. Y mano dura
¿no? Cárcel, pero también mano solidaria, reactivación de la economía, generación de empleo, generación de ingresos, generación de la pobreza, porque esa delincuencia común tiene mucho que ver con la falta de desarrollo humano. La delincuencia organizada, el crimen organizado es una lógica totalmente distinta. Por ejemplo, muchas veces transnacional. Y hay gente que no es que padece pobreza, sino que tiene pervertida el alma, ¿no? No le importa explotar niños. Hoy tenemos microtraficantes de 10, 12 años con tal de llenarse los bolsillos. Esa delincuencia organizada no se combate solo con más pistolas, se combate con tecnología, por ejemplo, para detectar por dónde sale el ladrón, que todo el mundo sabe por dónde sale, ¿no? Y no se hace nada, porque hay complicidad. Sale por los contenedores de banano de nuestros puertos. Y hoy se dificulta mucho más la inspección de esos contenedores. Y vaya a ver cuánto aumentaron los permisos de exportación a exportadoras vinculadas con la mafia albanesa. Todo el mundo lo sabe. Pero como en el gobierno hay cómplices, como en la policía hay cómplices, no se hace nada. En todo caso, se combate con tecnología. Para, por ejemplo, saber la ruta del dinero. Usted le corta esa ruta del dinero, ¿para qué siguen delinquiendo si ya no tienen plata? ¿No? Se combate, ¿no?, con inteligencia del Estado, que la han desmantelado. Inteligencia en las cárceles. Nosotros tenemos inteligencia en las cárceles para anticiparnos a lo que querían hacer los capos de las mafias. Todo eso lo desmantelaron y lo que hicieron es inteligencia política para perseguir adversarios políticos, para montarnos casos como el caso Soborno, etc. Y se combate con cooperación internacional. Nosotros no somos productores de cocaína. La cocaína viene de Colombia. Hay que trabajar con Colombia. Las armas vienen de Perú. Hay que trabajar con Perú. Europa, hay que trabajar con Europa. Va a Estados Unidos, hay que trabajar con Estados Unidos. Teníamos toda esa institucionalidad. Todo lo desmantelaron. Entonces, en resumen, para los que me escuchan, para combatir la seguridad hay que entender, hay que conocer, y por lo menos son dos segmentos totalmente distintos. Delincuencia organizada, más policía, mano dura, más cárcel, pero más desarrollo humano, y delincuencia común, más policía, mano dura, policía comunitaria, cárcel, etcétera, pero desarrollo humano también, y crimen organizado, que es básicamente tecnología, inteligencia y cooperación internacional. Economista, obviamente para el presidente que toque en este corto periodo le va a tocar muy duro porque la situación económica del país, obviamente, dice el país que no hay recursos. Ahora, los dos candidatos han hablado del Fondo de Reserva Internacional, tocarlo ahí. Usted como economista obviamente sabe muy bien y como expresidente conoce el asunto. ¿Qué tan favorable es tomar esos recursos para salvar al país? No tenemos medicina. En la educación los techos tienen hasta plásticos puestos acá en la provincia del Oro, obviamente. Medicina, el hospital que usted construyó, el IES aquí en Machala, para operar le pusieron un balde en el agua en la sala de cirugía para que no le caiga la gotera en la operación. O sea, así estamos, no hubo mantenimiento. ¿Es favorable tomar esos recursos del Fondo Internacional para salvar en algo, especialmente los servicios básicos? Pero por supuesto, es pura economía política. Economía política significa que es política más que economía y decide en función de ciertos grupos de poder. Para empezar, yo del país con 38% de deuda pública con respecto a la producción total. Es la forma de medir la deuda. Te tomo un error en esa medición, pero no me voy a poner a discutir esa cosa. Dijeron que era 60, 70, todo eso fue mentira. Cuando quisieron hacer el acuerdo con el Fondo Monetario, una cosa buena es que el Fondo Monetario los obligó a transparentar la cifra. Y por supuesto, los medios que dijeron Correa dejó sobreendeudar del país, cuando se supo la verdad y se supo que nunca rompimos la ley, porque la ley impide superar un techo de 40% de coeficiente de deuda a producción, PIB se llama técnicamente, Producto Interno Bruto, y se verificó que era 38%, no dijeron nada. Pero nunca hubo sobreendeudamiento. Pero dejamos en 38% la deuda, que además no la encontramos en cero, ¿no? La encontramos en 17, 18%. O sea, la deuda total habrá subido unos 20 puntos. La deuda externa solo subió unos 14 puntos. Pero dejamos el país sembrado de obras, pues. Hicimos 100.000 millones de inversión pública. Están las carreteras, los multipropósitos, los puertos artesanales, los nuevos aeropuertos, escuelas del milenio, UPC, hospitales, un centro de salud, tantas y tantas cosas. ¿Saben cuánto está la deuda en estos momentos? Pasamos del 38 al 67%. Ha aumentado casi 30 puntos la deuda. Conmigo me parece que aumentamos unos 18 puntos. 30 puntos. Pero no han puesto un poste de alumbrado público. ¿Dónde se fue esa plata? Algo que la gente no entiende. Pero es que es lo que mata al país y puede matar la dolarización. La fuga de capitales. Por un lado entra la plata y hay diferentes mecanismos que permiten que grupos privados saquen esa plata, la manden a paraísos fiscales, etc. Eso ocurrió en Argentina. Cuando se endeuda con el Fondo Monetario, el endeudamiento más grande de la historia, ¿no?, el país, el pueblo argentino quedó endeudado y la plata fuera. Lo mismo nos han hecho los ecuatorianos. Los ecuatorianos quedamos endeudados y la plata fuera. Pero el propio Estado
propio gobierno el que saca la plata. Y hoy tenemos 7.000 millones, antes eran 9.000 millones, en Suiza, el país más desarrollado del mundo, de acuerdo a las Naciones Unidas, está en el ranking, en el primer puesto de desarrollo humano, financiando a los más ricos, cuando nuestro país se cae en pedazos. Claro que hay escasez de recursos, pero también hay mala asignación de recursos. La unidad de análisis, queridos jóvenes, es el país, no el sector público o privado, es el país, somos una sociedad. Como país somos pobres o ricos, ¿verdad? Somos una sociedad. Bueno, mientras en esa sociedad hay gente que se muere de hambre, tiene que emigrar arriesgando su vida, porque no hay empleo, no hay ingresos, los bancos rompen récord en utilidades. Las utilidades de este año van a ser más de 900 millones de dólares de la banca. Eso es irracional. Eso significa que se han apoderado del poder, perdónenme la redundancia, del gobierno, estos grupos privados, ¿verdad?, para el bien común, sino para sus bolsillos. Y la única razón de ser del poder político es el bien común. Y esta gente está gobernando para sus bolsillos. Entonces, mientras la economía está colapsada, la banca rompe récord de utilidad con más de 900 millones de dólares. Ahí ve que es mala asignación de recursos. Pero esos son recursos sociales que se están llevando unos cuantos banqueros pillos, porque ni siquiera son todos los bancos. Son 4 bancos que dominan el 80% del mercado, entre ellos el Banco Guayaquil del Presidente de la República, mientras otra gente no tiene nada. También es mala asignación de recursos. Y mala asignación de recursos es tener 7.000 millones del pueblo ecuatoriano. Depósitos privados. No es verdad. 55% son fondos públicos y producto de la deuda externa, que en lugar de estar trabajando en Ecuador, están financiando a Suiza. Por supuesto que hay que traer esos recursos para reactivar la economía. Eso pone en riesgo la dolarización. Mire, las reservas son como la plata en el bolsillo para una familia o una empresa. Eso se llama liquidez. Técnicamente se llama liquidez, ¿no? La plata, el círculo, el dinero efectivo en el banco, lo que se puede utilizar rápidamente, ¿no? Técnicamente la definición de liquidez es la rapidez, ausencia de costo, ausencia de riesgo con que un activo se puede convertir en otro. Entonces el activo más líquido es el dinero efectivo, el dinero en el banco. Usted convierte $100, puede adquirir, qué sé yo, un microondas. Con un certificado estoy diciendo le voy a pagar $100, no va a poder adquirir el microondas. Entonces, ese certificado no es liquidez, el billete de $100 sí es liquidez, se puede transformar inmediatamente en otro activo, o el dinero en el banco y paga con su tarjeta de débito, etc., ¿no? En todo caso, las reservas de un país es como la liquidez de una familia o una empresa. No tener liquidez, no tener nada de efectivo es muy riesgoso, porque usted puede ser muy rico y si no tiene $5 para un taxi y su hijo le dio una hemorragia, algún accidente y no lo puede llevar al hospital y se le muere, ¿no? Por rico que sea, si no tuvo efectivo, tuvo que enfrentar una tragedia. De tener muy poco efectivo, muy poca liquidez, es riesgoso. Pero tener exceso de liquidez, ineficiente e incluso irresponsable. Si yo tengo, porque soy prudente, $10.000 bajo el colchón, y le pongo el mismo ejemplo, mi hijo se me está muriendo y no gasto los $5 para no disminuir mi liquidez, soy un asesino, pues, ¿no? Si soy un empresario y tengo $10.000 en la caja fuerte de la empresa y se me dañó la máquina que sustenta el negocio, una imprenta, se me dañó la imprenta y tengo $10.000 y te cuesta $5.000 arreglarla, pero para no disminuir mi liquidez la dejo dañada, quiebra la empresa, es estúpido. Entonces, eso es la reserva, liquidez. Muy poco es riesgoso, demasiado es ineficiente e incluso irresponsable, incluso tonto. Tener tantas reservas en Suiza, las reservas ecuatorianas en promedio han sido 4.000 millones, hoy tenemos 7.000 millones, ¿no? En estos momentos es ineficiente, es tonto y es irresponsable, porque la gente se nos muere por no tener medicina en los hospitales. Por supuesto que hay que traer parte de esas reservas, Luis ha dicho 2.500 millones, me parece correcto, para ponerlas a trabajar, que además eso reactiva la economía, pero no debe ser cualquier reactivación. Debe cuidarse la fuga de capitales, que no salga esa liquidez, porque la liquidez es como la sangre en la economía. Si permitimos que salga, es como un desangre y colapsa ese cuerpo, en este caso la economía, es dinero, liquidez que quede en la economía, que con $1 que se traiga se generan $2, $3 y así se reactiva nuevamente la economía. Por ejemplo, un sector altamente reactivador de la economía es el sector de la construcción, la rehabilitación vial, la obra pública de los municipios, etc. Entonces, por supuesto que hay que utilizar reservas. Tener tantas reservas financiando al país más rico del mundo, Suiza, es estúpido, es ineficiente y es irresponsable. Una de las propuestas, una de las propuestas de la candidata de Revolución Ciudadana es de analizar, revisar
las alícuotas de los gobiernos seccionales que han sido prácticamente cortados en el gobierno anterior y en este gobierno en algunas oportunidades, para poder solucionar el problema vial y muchas cosas más. En el tema de la educación, es lamentable ver una universidad en la época de Rafael Correa Delgado que dejó la universidad lista para la operatividad. La universidad en el oriente ecuatoriano está prácticamente perdida en el monte, no le dieron nada, está destruida. ¿Por qué? Es la pregunta que se hace mucha gente. Entonces, esos son los temas donde tiene que reactivar la educación. La prueba es donde en la época del gobierno suyo dio la oportunidad de que los jóvenes vayan al exterior a prepararse con becas que se entregó en ese gobierno, y para muestra un botón, el que lo tengo aquí al lado, aprovechó esas becas y ahora tenemos un profesional en el oro y profesor en la Universidad Técnica de Machala, el asambleísta Vega. Entonces, ahí está lo que se sembró y lo que se cultivó. Ahora, ¿cuál es la propuesta de la candidata de Revolución Ciudadana para los jóvenes que necesitan casualmente ver, conocer, esto es lo que me gusta y con esto quiero prácticamente seguirlo? Me dan varias reflexiones, ¿no? La situación es gravísima a nivel educativo, pero la gente no se da cuenta. Nos han hecho un daño para 20, 30 años. Mi proyecto vital era ver en vida a mi país fuera del subdesarrollo. 200 años íbamos de subdesarrollo. Íbamos a ese camino. Ya no lo voy a ver. Ojalá lo puedan ver mis hijos o mis nietos. Por el daño que nos ha hecho esta gente, porque todo lo destruyeron, ¿no? Ustedes sí saben que tenemos menos niños matriculados que en el 2017. La población juvenil crece. La población de edad escolar crece. Debería crecer la matrícula. Hay como 200.000 niños menos matriculados. ¿Se imagina cuántos niños o no están matriculados han tenido que salir del país con sus padres por la migración? Están destrozando el presente y el futuro de la patria. No solo eso. Se calcula, de acuerdo al Ministerio de Educación, que son las cifras más conservadoras, que parecen 60.000 chicos, en el último año salieron del sistema educativo. Pero hay estudios de organizaciones no gubernamentales que dicen que 10.000 de esos chicos salieron, no porque no tuvieron plata por el peligro, sino para unirse a bandas criminales. La situación es gravísima. Carlos, Juarense, por Dios, dennos cuenta de lo que estamos enfrentando. Es gravísimo. Primera reflexión. Segunda reflexión. Ese es el problema cuando el poder privado se apodera del poder público o de lo supuestamente público. Porque van a manejar el Estado, no por el bien común, que como le decía, jóvenes, esto es una idea clave. La única legitimidad del poder político es el bien común. La peor corrupción es utilizar el poder político para fines grupales incluso, porque se tiene que gobernar para el bien común. Incluso si son grupos muy loables, es para el bien común. Ah, no, pero yo tengo todo el derecho de ayudar a los maestros. Sí, porque con los maestros se ayuda al bien común. ¿Sí me explico? ¿No? Es el bien común lo importante. Pero se van estos grupos privados, se apoderan del poder político para sus negocios. Lo que han hecho con la banca es criminal. Le han regalado toda la institucionalidad del Estado, no hay quien controla la banca, son los mismos banqueros. Y los han blindado, los miembros de la Junta Financiera. Están más blindados que el presidente de la República, pues no lo puede votar ni San Pedro ni Diosito mismo. Es algo increíble lo que han hecho. Eso hay que hacer todas esas reformas legales nuevamente. Al Banco Central lo convirtieron en alcancía, ya no puede prestar para que no tengan, porque le prestaba al gobierno, pues el Banco Central, para que no tenga competencia la banca privada. O sea, es horroroso lo que han hecho. Entonces, otra idea fuerza y otra reflexión, la segunda. La primera, la grave situación del sistema educativo. Lo segundo, cuando van estos grupos de poder privado a manejar el gobierno, ¿no? Cada vez que quiebran un servicio público, por ejemplo, la educación pública, la universidad pública, la salud pública, están beneficiando por esos negocios privados, que no son inutilidad, son intereses creados. Le va mal a la universidad, a los colegios públicos, le va mejor a los colegios privados, pues carísimo. Le va mal al hospital público, le va mejor pues a la clínica privada. Le va mal a la seguridad social pública, le va mejor para los seguros privados. Y vean que el seguro de salud Cóndor es de Grupo Novoa, o mi hospital es de Isabel Novoa. Le va mal a la universidad pública, le va mejor para todas estas universidades privadas. ¿Por qué creen que trataron por todos los medios de destruir Yachay? La universidad con mayor concentración de PhD del país era la Universidad de San Francisco de Quito, universidad privada donde yo daba clase. Carísimo, carísimo. 15.000, $20.000 anuales. No podía permitir que una universidad pública, gratuita, tuviese más PhD de mejor calidad de todas partes del mundo que la universidad privada
recontracara, y por eso trataron de destruirse. Entonces entiendan, segunda reflexión, cuando estos grupos de poder privado manejan el poder político, ¿no? Mientras más deterioren lo público, más benefician sus negocios privados. Hay terribles conflictos de intereses y esa es la mayor corrupción, ¿no? Utilizar el poder político para sus fines particulares. La peor corrupción destruye países y llena bolsillos de unos cuantos sinvergüenza. Y lo tercero, que es contestando su pregunta, ¿cómo atender la emergencia en educación? Primero, devolviendo el presupuesto, atendiendo a los maestros, hay que recategorizarlo, eso no se hace hace años, capacitarlo. Es lo más fácil, invertir para rescatar la infraestructura. La capacitación de maestros toma un poco más tiempo, pero invertir para rescatar infraestructura, devolver el desayuno escolar, los libros, uniformes, para que para el padre de familia sea una ayuda enviar su hijo a la escuela y no un costo adicional. Y por eso hay madres que volvieron al dilema: si tengo 3 hijos, ¿a cuál lo dejo en la casa? Porque no puedo mantener a los 3 en el colegio, porque me piden contribución voluntaria, etc. Pero como le decía, desayuno, uniformes, libros, rescatar las escuelas va a ser lo más sencillo. Lo más duro, pues, es recontratar a los profesores que votaron, capacitarlos, recategorizarlos y tener nuevamente un cuerpo docente motivado, de excelencia, volver a los niveles de excelencia que teníamos antes, las escuelas públicas con bachillerato internacional, porque ahora la mediocridad cunde por todos lados. ¿Y qué pasa a nivel de universidades? Hay que devolverle el presupuesto también, pero tenemos un grave problema. En el corto plazo los cupos no van a alcanzar. Entonces, Luis está proponiendo, y me parece correcto, ya no es lo mejor, pero dadas las circunstancias, no es lo mejor incondicionalmente, pero dadas las condiciones, es la mejor respuesta a la realidad, fomentar muchísimo la educación virtual, carreras virtuales de bajo costo para universidades, sin límites de cupo, porque usted puede virtualmente enseñar a 10 o enseñar a 100, claro, calificar y todo eso puede tomar más recursos, ¿no? Pero en principio, pues, con este Zoom, podemos estar los 2, podemos estar 200, ¿no? Y dar carreras, diseñar carreras, ¿no? Virtuales de más corto tiempo y mucho más técnicas aplicadas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con diseño de redes, web, etcétera, que es muy demandada por nuestros jóvenes. Entonces, esa es una de las alternativas para el problema universitario, en este caso educación superior, de corto plazo, porque hasta que se puedan abrir nuevos cupos, nuevas carreras, después del abandono que ha tenido la universidad hace años, va a tomar un poquito más de tiempo. Economista, usted dijo, han hecho daño para 20 o 30 años, obviamente, y es difícil volverle a recuperar en tan corto tiempo, un tema que hay que analizarlo. ¿Es necesario reformar las leyes? También toca un tema que las leyes son muy endebles, en el caso de las extorsiones, 4 o 5 años. ¿Es necesario reformar las leyes, analizar una nueva constituyente o con la que tiene alcanza para lograr rescatar al país en el que está? Y también la otra pregunta, el sistema productivo. Ecuador es un país netamente productivo y la provincia del Oro, ni se diga, acá producimos la mayor cantidad de productos, lo que generan riqueza al erario nacional, pero no se han visto retribuidos acá. Los grandes empresarios obviamente no tendrán problemas, pero los medianos, los emprendedores, ¿cómo trabajar con ellos para nuevamente darles la confianza y volverlos a reactivar, economista? Empecemos por el final, como ya lo hicimos, pues, o antes no estaba mejor, los pequeños productores bananeros. Pero si hoy ahora hasta candidato presidencial, el principal explotador de nuestros productores bananeros, ¿qué espera? Si ya propusieran como ministro de Agricultura, este señor Wong, gerente de esta transnacional Dole, que es la que no respeta los precios de oficiales de la caja de banano, etcétera, ¿qué van a esperar? Nosotros siempre vamos a estar del lado de los productores, que son los que realmente generan riqueza, empleo, ingresos, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Como ya lo hicimos, o no estábamos del lado de los pequeños productores bananeros, o no le fue recontra bien con nosotros, o no estábamos del lado de los pequeños mineros, siempre y cuando respeten normas ambientales, los capacitamos, los realizamos, o no estábamos del lado de los pequeños pescadores, de los pescadores artesanales, le dimos 8 millas de utilización exclusiva para ellos, que ya no se respetan, no sé si sigan existiendo, pero al menos no se respeta. No estamos del lado, no siempre estuvimos del lado de los pequeños agricultores en general, creando demanda para sus productos, o el desayuno escolar, que debe ser con leche ecuatoriana, con productos ecuatorianos, y hasta el suero de leche, se importa leche en polvo. Acabamos de importar arroz de Uruguay, es el pueblo ecuatoriano, y muchos aplauden su propia desgracia y niegan lo evidente, porque me cae mal Correa, porque te odio Correa. Por amor de Dios, si quieren odien, no hay un problema de ustedes, pero amen más a su familia, miren cómo está la patria, superemos esas cosas, rescatemos el país porque el daño es enorme. Eso con respecto a los productores, ¿no? Y por supuesto los camaroneros, todo aquello, ¿no? Con respecto a las leyes que hay que reformar en la constituyente, la gente no se ha dado cuenta, sobre todo por la manipulación de los medios hegemónicos, ¿no?
Y por la indiferencia también, como era contra los correístas no importaba que nos persiguieran, que rompieran todos los derechos humanos, todas las leyes, pero han desmantelado el país en todos los niveles estos últimos 6 años, entre ellos el nivel institucional y legal. Han hecho leyes lo más absurdas para proteger sus negocios. Lo del Banco Central, que ya no puede prestarle al gobierno. Con eso se expandía los medios de pago. Por el mecanismo, te doy el gobierno un crédito, ¿verdad?, de lo que tengo como central, que central no produce absolutamente nada, incluso en dolarización ni siquiera se requiere Banco Central. Pero bueno, están los depósitos del sector público, en lugar de tenerlos congelados, que me preste como gobierno. Yo con eso pagaba proveedores, por ejemplo, y el proveedor va a depositar de nuevo. Y las reservas técnicas de los bancos vuelven al Banco Central. Y así se reactiva la economía. Prohibieron todo eso, para dejarle todo el nicho crediticio solo a la banca privada. Convirtieron al Banco Central ya no en banco, sino en alcancía. No, y por otros mecanismos, no solo que no expanden circulante, sino que destruyen circulante. Esa es una de las causas de la situación económica. Por ejemplo, impidieron que se utilice la reserva, por eso hay que hacer reformas legales. Todo eso son nuevas leyes que hicieron esta gente. El neoliberalismo, un neoliberalismo corrupto, creo yo, solo para favorecer a las bancas, a su grupo de poder. Entonces, todas esas cosas hay que mantener, ¿no? Por ejemplo, se quejan de la mala calidad de la asamblea y no dicen que en el 2019 cambiaron el método de asignación de escaños, del método de Hunt al método de Wester. El método de Hunt era que si había 2 escaños, usted ganaba los 2 y le ganaba 2-1 al que le seguía. Ahora, con el método de Wester, tiene que ganarle 3-1. ¿Qué produjo esto? La atomización de la asamblea. Que de repente haya ilustres desconocidos, de partidos desconocidos minúsculos, que son verdaderos mercaderes, no digo que todos, pero que van a hacer negocio a la política. Son verdaderos mercaderes, sin ideología, sin proyecto político, sin pertenecer a grandes partidos políticos. Lo mismo le pasa a los consejos municipales. Los alcaldes tienen un grave problema de gobernabilidad por el método de Wester, por hacernos daño a nosotros. Porque con eso, con la votación que obtuvimos el 20 de agosto, con el método de Hunt hubiéramos tenido por nosotros mismos mayoría en la asamblea. Con el método de Wester vamos a tener unos 54 asambleístas, pero la mayoría es 70. Y se pierde gobernabilidad en la asamblea. Los alcaldes están pasando el mismo problema y me abrazo y saludo al alcalde de Machala, el compañero Darío Macas, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que reformar algunas leyes. ¿Por qué lo de la constituyente? De ser necesario. Porque desde el Trujillato se tomaron todas las instituciones del Estado, todas. Justicia, Fiscalía, Contraloría, Superintendencia, Corte Constitucional. Y puede ser que se torpedee de esas instancias a nuestro gobierno para hacernos fracasar, porque es claro que no les interesa que fracase el país con tal de hacernos fracasar. Entonces la Corte Constitucional puede derogar leyes, lo ha hecho. Puede derogar decretos. Puede legislar interpretando la Constitución. Y nosotros ganamos la elección, ellos seguirán gobernando con su Corte Constitucional de la época de Trujillo. Eso tampoco lo vamos a permitir. La gente nos conoce. Nosotros no nos ponemos de candidatos para calentar un puesto, sino para jugarnos la vida, para cumplir con nuestro pueblo. Y si vemos que quieren boicotear a nuestro gobierno, quieren inmovilizar a nuestro gobierno, ahí sí llamaremos a una asamblea constituyente para romper esas ataduras. Economista, las propuestas de la abogada Luisa, como usted dice, ¿son para salvar y proteger a la patria? ¿Pero para qué más, pues? Carlos, ¿qué hicimos durante 10 años? No convertimos al país en el segundo más seguro de América Latina, el segundo con mejor infraestructura, solo nos superaba Panamá por el canal de Panamá, el segundo con mejor red vial, solo nos superaba Chile, que es un país con el doble de PIB per cápita que nuestro. El segundo más seguro de América Latina, solo superado por Chile, pero Chile, como decía, tiene el doble de ingresos per cápita que nosotros. Tal vez para nuestro nivel de ingresos per cápita, estoy casi seguro, éramos el país más seguro del mundo, ¿no? ¿Acaso no éramos de acuerdo con UNICEF el país que más avanzaba en términos educativos? ¿Acaso no éramos el país con el mayor programa de becas de América Latina, uno de los mayores del mundo? ¿Acaso no éramos el país con los mejores servicios públicos de la región? Por ejemplo, la cédula en 20 minutos ni en Estados Unidos la obtenía, ni en Europa, ¿no? ¿Acaso no éramos los líderes en muchos aspectos? ¿Acaso no éramos el país con mayor confianza en la democracia? Ahora nadie confía en la democracia, porque confunden democracia con los malos gobiernos. No, los malos gobiernos son los mayores enemigos de la democracia. Entonces, no lo hicimos. Y nos han perseguido 6 años con la CIA, contratando empresas, y tienen que condenarme por influjo psíquico. ¿Qué mayor muestra que la mano limpia? Los corruptos siempre fueron ellos. Eso sí da indignación, ¿no? En mi vida me ha interesado el dinero. Jamás he tomado 20 centavos que no sean míos. Y por hacernos daño a estos sinvergüenzas, que somos corruptos, que vivimos como reyes, y cada vez que buscan la ruta del dinero encuentran su dinero en su paraíso fiscal. Hay gente que sigue creyendo esa tontería por sus odios, ¿no? ¿Usted cree que
con todo lo que nos han percibido estos 6 años, si fuéramos corruptos, ya no habrían encontrado una cuenta secreta, algunos bienes escondidos. No han encontrado ni encontrarán nada porque los corruptos siempre fueron ellos. Y porque siempre gobernamos por el bien común y dejamos alma, corazón y vida. Trabajamos muy duro. Sí, uno es humano, ¿no? Y a veces sí duele la ingratitud de ciertos grupos, de que pese a lo que uno trabajó, pese a que yo empecé, usted puede ver mis declaraciones patrimoniales, terminé con menos patrimonio de lo que empecé. Porque como muchas veces el sueldo no alcanza para todas las obligaciones que uno tiene, tuve que consumir ahorro, patrimonio, etc. No, al menos del 2008-2009, ¿no? Después de que le ganó un juicio al Banco Pichincha. Ahí mi patrimonio disminuyó. En todo caso, hay muchos que por su odio, ¿no? Que Correa corrupto, y que los corruptos, y que esta tontería. Entonces sí, como ser humano uno sí dice, bueno, ¿para qué tanto lío, no? Pero bueno, son debilidades como todo ser humano de carne y hueso. Tenemos clara nuestra misión. Nuestra misión es junto a nuestro pueblo sacar adelante nuestra patria, y lo hicimos una vez, queridos jóvenes. Juntos lo volveremos a hacer. Ahora me imagino que usted me va a dar un concepto al respecto, ya de haber escuchado. Aquellos audios que están a la luz del día en las redes sociales, donde se escucha muchas cosas, las intervenciones de aquellos que están, el uno como juez, la persona, la señora como jueza, el otro como presidente de la Corte. Y aclara la verdad que alguna vez usted dijo, la persecución sigue y sigue. Y ahora le dicen, bueno, lo que decía Correa, estamos ahora con la verdad. ¡Qué duro! Todos saben la verdad, Carlos. ¿Quién va a aceptar? ¿Qué estudiante de primer año de Derecho va a aceptar una condena a un expresidente por influjo psíquico? Hecha en plena pandemia, cuando todos los demás juicios estaban parados. En tiempo récord, la casación la sacaron en 17 días. Y horas antes de que me inscribiera como candidato en las elecciones del 2021. ¿Quién va a creer una cosa así? Todo el mundo sabe. Cuando se le rumbe esos casos y venga cierta prensa hipócrita a decir, es que no sabíamos. No. ¿Sabían o no quisieron saber? O se hicieron los locos, porque era contra Correa. Todo el mundo sabe que esta es persecución política. A nivel mundial se les ríen de una mamarrachada como el caso Soborno. Y si habían alguna duda, pues ya se siguen disipando con estos audios, donde Saca y Cela dice que todo es nulo, que nos cambiaron la acusación. Pero luego le toca el caso a él y nos condena. ¿Por qué? Porque le ofrecieron la presidencia de la Corte. Ese es el nivel de delincuentes que tenemos actualmente autoridades. Por eso es que se requiere también una constituyente, junto con la fiscal, que él mismo le dice que es bruta, ¿no? Que no sabe hacer las cosas. Pero la fiscal es inepta y corrupta. En ese momento, Sarkisela le dice son los ineptos. Sarkisela tal vez no es inepto, pero sí es corrupto. Porque él reconoce, antes de ser juez de la causa, que todo está mal hecho, que las prisiones son injustas, que la acusación no tiene sustento, y cuando le llega el caso nos condena. ¿Por qué? Porque pactó con Moreno, con Romo, para que luego le regalen la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, el presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, Iván Sarkisela, es un corrupto, es un delincuente y una verdadera vergüenza para el país. Pero le insisto, esto es una prueba más. Pero todo el mundo sabe por qué esto es una persecución política. Bien, yo sé que tiene ya mismo otro contacto, pero me queda solamente para darle el saludo de parte de una de las personas que lo aprecia mucho, que es Rocío Barriga, de Pasaje. Y, claro, Rocío, un fuerte abrazo. Y también de acá, del asambleísta que trabajando ya en lo que tiene que trabajar con su campaña con el señor alcalde de la ciudad de Machala, responsables en la ciudad de Machala, lo están haciendo, y esperar que también se cumpla el trabajo de los que son el responsable de los 13 cantones más en la provincia de El Oro. A usted el agradecimiento, y le dejo con sus últimas palabras con ese mensaje para los ecuatorianos, para la gente que nos sigue allá en Francia, también España. en España, en Italia, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos y Nueva en York. los Estados Unidos. Están abiertos, retransmitiendo toda esta entrevista, los jóvenes allá en Brasil también. Así que esto está para largo. Así que a usted, ese mensaje para esa gente que nos está viendo y nos está escuchando en Radio Gaviota y en Gaviota TV. Economista. Primero, como uno es de carne y hueso, y a algunos les gusta conocer ese aspecto humano, porque los que nos odian y nos conocen, ¿no? Yo soy un monstruo autoritario, prepotente, malvado, perverso. Me paso, no duermo buscando cómo hacer el mal. Eso es lo que más me sigue en Twitter, en X ahora, ¿no? Entonces,
y no me mandan esos mensajes. Pero en todo caso, continuamos con la catarsis. La otra vez vimos una encuesta de la SUAY. Usted sabe que 53% decía que cree que yo soy narcopolítico. ¿Se imagina? O sea, ¿se imagina hasta dónde llega la influencia de una prensa perversa, corrupta? Yo no fumo, no bebo, pero 53% de los usuarios creen que yo soy narcopolítico. O sea, ya basta, no es justo, no es justo. Uno es un ser humano, no tiene familia, no es justo. Ecuatorianos a liberarse del odio, a ver claro, sentir hondo, obrar fuerte, a no dejarse engañar, a no dejarse manipular. Los corruptos siempre fueron ellos. Miren el gobierno que tenemos actualmente. Miren los policías que estaban investigando el caso Gran Padrino, donde está involucrado el cuñado, que es mentor de Lazo. Todo lo que es Lazo es por su cuñado Danilo Carrera, no cualquier cuñado, el que lo metió en el banco, era el dueño del banco, etc. Miren cómo están refugiados ahora, fuera del país, escondidos, porque los amenazaron de muerte, porque descubrieron que ahí estaba involucrado un familiar del presidente de la República. Los corruptos siempre fueron ellos. Últimas palabras, como siempre, Carlos, Luis, agradeciéndole por esta entrevista y a todo el pueblo jorense, palabras de despedida al pueblo ecuatoriano, siempre de esperanza. Son momentos durísimos, los más trágicos de la historia. Ojalá saquemos lecciones de esta durísima experiencia. Al principio, cuando era contra los correístas, muchos aplaudían incluso. Cuando destrozaron la patria, hoy todos lloramos lágrimas de sangre. Nunca más permitamos lo que se ha hecho estos 6 años. Nunca más permitamos persecuciones, injusticias. ¿Contra quién fuese? Unos correístas, amigos, enemigos, etc. Y nunca más aplaudamos nuestra propia tragedia. Porque por un tiempo nos convencieron que cuando estábamos bien, estábamos mal, que eran altos precios del petróleo, que faltamos con las mafias, y que cuando estábamos mal, estábamos bien. Y cuando nos dimos cuenta ya era demasiado tarde. Vamos a salir nuevamente adelante. Pero depende de nosotros mismos. Juntos lo vamos a lograr. Rescataremos la patria. Y el primer paso, este 15 de octubre, no solo una victoria abrumadora de Luisa González, de Andrés Arauz, de la Revolución Ciudadana, una victoria abrumadora tuya, de tu familia, del oro, de la patria entera. Este domingo 15 de octubre, todito 5. Un inmenso abrazo y hasta la victoria siempre. Acá se despide el asambleísta también. Hasta luego, querido presidente. Aquí estamos Chao, trabajando con corazón y vocación por ese Ecuador de paz y oportunidades, presidente. Un abrazo grande. Hasta luego. Está blanquito, quiere decir que no estás caminando, que no te estás Está bronceando. blanquito. No, ya está quemadito. Es la luz, presi, es la luz. Hay mucha luz. Espero más adelante una pequeña llamada que tenemos que conversar y darle algo importante nada más. Un abrazo a la distancia. Gracias, un abrazo.